Shalom a todos ustedes, mis hermanos, en el nombre de Yahshua Mashiach, a todos los amigos que van a apreciar un poco este video. Vamos a explicar un poquito acerca de este texto que ha sido bastante polémico. Acá en Reina Valera, en Éxodo capítulo 35, verso 3, nos está diciendo que no se debe encender fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Así dice en la versión Reina Valera. De acuerdo a lo que la escritura muestra, nos está diciendo que Shabbat es cese de actividades laborales de lo que se viene haciendo. En cuanto a cocinar como tal, el texto no especifica, pero hay algo que para cocinar pues necesitamos fuego, y por lo tanto hay un texto que en hebreo dice alguna cosa, y algunos porque lo leen corriendo dan a entender y lo traducen de esta manera, que no se debe incendiar con fuego. Pero resulta y pasa que vamos a mirar cómo dice el texto. Vamos a mirarlo, aquí lo tengo, el texto en hebreo, que está de esta manera: Lo tebaru esh bekol moteihem be eyon ha shabbat. En español sería no arderás. Ahí colocaron enciendas, no enciendas con fuego, no enciendas con fuego en todas vuestras moradas en el día de Shabbat, en el día de sábado, dice ahí. Entonces resulta y pasa que en hebreo, cuando leemos exclusivamente esta parte, aquí exclusivamente en este texto hay una pausa que no se ve, pero aquellos que leen y saben gramática hebrea saben que aquí se está hablando y se está diciendo lo tebaru esh, lo tebaru esh. ¿Cómo se diría en español? No arderás o encenderás con fuego. Aquí hay una separación, hay un espacio que nos está diciendo con fuego, no arderán con fuego. Y eso es lo que nos está diciendo, con fuego. Y lamentablemente aquí no encenderás con fuego, sino que dicen no enciendas fuego, o sea, diciendo exclusivamente que no se puede encender fuego. Pero resulta y pasa que aquí hay una pausa que en hebreo no se ve, pero que realmente ahí el texto nos los está diciendo. Si dijera que no se debe encender fuego, de la forma correcta para poder traducir, de acuerdo a los grandes traductores bíblicos, se dice exactamente que se debiera tener aquí en este espacio de Tebarú a Esh, debiera tener aquí una preposición, y esta preposición en medio de estas dos palabras de Tebarú y Esh debiera tener una preposición, pero y se debiera leer de otra forma, ya se leería lo tebarú ha esh, sería en español no encenderás o encenderás el fuego. Para que pueda decir el fuego debía tener una preposición, por ejemplo be o ha, cualquiera de estas dos preposiciones. Esta preposición, por ejemplo, lo tebaru ha esh, debiera decir ahí. Pero resulta y pasa que aquí no tiene la preposición, no está diciendo no enciendas el, no está la preposición ha, que está aquí, no está para decir no enciendas el fuego. Entonces es muy distinto como realmente se debe leer. Entonces aquí se debe decir exactamente como dice el texto, porque aquí hay una pausa. Entonces, no incendiarás con fuego.
¿Cómo sé yo que aquí hay una pausa? Los grandes estudiosos bíblicos, los grandes maestros de la Torá y de los grandes estudiosos hebraístas que estudian la escritura hebrea, porque una cosa es el hebreo natural, hebreo moderno que se estudia, y otra cosa es el hebreo bíblico. En el hebreo bíblico se debe entender que aquí hay una pausa aunque no se vea. Entonces eso es de vital importancia. Aquí la palabra tebarú, vamos a mirar aquí qué significa la palabra tebarú. Y esa palabra tebarú tiene que ver con incendiar. Aquí no solamente está diciendo de prender fuego, porque hay otras palabras, hay dos palabras para prender fuego pequeños. Hay una palabra para prender un fuego más grandecito, hay otra palabra, y para incendiar, como ese es el caso de tebarú o teberú, exactamente. Hay otras que lo traducen de otra forma, tebairu. Bueno, hay muchas formas como le ponen la vocalización, y por lo tanto, pues esta palabra más que todo se habla cuando se enciende. Por ejemplo, hay otro caso, creo que está en el capítulo 28 de Shemot, donde dice que si un fuego llega y se mete y extermina todo lo que tenía, si tenía grano, tenía cosa almacenada, entonces deberá pagar, y ahí aparece la palabra incendiar, aparece la palabra tebar, que es tebarú, esa palabra acerca de incendiar. Vamos a ver exactamente qué significa la número 1197, la palabra tebarú. Y aquí la palabra tebarú está de abrazar, y de abrazar nos está hablando de brasas, prácticamente de abrazar con fuego, o sea, de arder en llama, en cantidad, algo ardiente, ¿verdad? Que eso es lo que se venía haciendo en el Mishkan. Esto que está aquí, este verso bíblico, se da exclusivamente como una orden porque se iba a hacer nada más y nada menos que se iba a hacer el Mishkan, más conocido en la versión como el tabernáculo, se iba a hacer, y habían unos metales que tenían que fundirse, y al fundirse esos metales requerían requerían fuego. Entonces, por lo tanto, todo eso se requería fuego, y necesitaban tener hornos ardientes, arder con bastante fuego para el oro como tal. Eran 1064 grados que tenían que arder en gran totalidad. Era fuego ardiente, ¿verdad? Barrera, esta palabra barrer tiene que ver con eso, con el consumir. Mire, está hablando con la misma palabra consumir, destruir, porque eso es lo que se hacía, eso es lo que se iba a hacer. Y esto también se dio para que cuando entraran a la tierra, exclusivamente cuando entraran a la tierra, tuvieran en cuenta que en el día de Shabbat no iban a hacer quema, que es la palabra que aparece en el capítulo 28, creo que el verso 12 en Shemot, que también aparece esta misma palabra, pero en el contexto de quemar almacenes, de quemar trigo, de quemar espigas, de consumir o de devastar. Por eso aquí aparece qué puede significar esta palabra incendiar. Entonces tiene que ver con barrer, o sea, con el fuego, algo ardiente, consumir, porque eso, el fuego consume, ¿verdad? También destruye, y eso no se debe hacer porque está prohibido en Shabbat. Entonces, por lo tanto, aquí se usó la palabra tebarú para que se tuviera en cuenta que los que iban a trabajar en el Mishkan necesitaban tener eso en cuenta, que no se debía incendiar con fuego, a arder, poner ese horno ardiente de tal manera que requerían fuerte trabajo. Entonces tenían que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque se iba a desvanecer, de acuerdo a esta palabra, que eso es lo que significa también desvanecer. Va a haber una devastación, que eso fue lo que ocurría cuando
metían todas las joyas que se pidió, que Moshe pidió, los 11.4 gramos de oro, que eso fue lo que se llamó un ciclo, y bueno, posteriormente esa fue la ofrenda, la terumá, la ofrenda alzada, que cada uno de los que querían servir podían dar esa ofrenda. Y también esa ofrenda la dieron para la hechura del Mizcán, de tal forma que aún sobró. Estamos en este contexto de estudiar esto a profundidad. Entonces miremos algo interesante, porque esta palabra tebarú, entonces nos está hablando acerca de desvanecer. ¿Y qué es lo que iban a desvanecer allí? Iban a desvanecer todo lo que tenía que ver con metales. Ahorita vamos a ver unas citas bíblicas que la tengo anotada por acá, y realmente cuando comenzamos a leer desde Éxodo capítulo 36, vemos que se comienza la construcción del Mizcán, porque desde el capítulo 25 es donde el Creador llama a Moisés para que suba. Allá en el monte se le da todas las instrucciones, y allá le dice que le pida a los hijos de Israel todas las ofrendas y todo eso para hacer el Mizcán. Pero cuando él baja acá, ya en el capítulo 36 de Shemot, de Éxodo, es donde él comienza la construcción como tal. Y en el capítulo 37 se elabora el mobiliario del interior del Mizcán, y todo eso requería fuego. ¿Para qué? Para destruir todas esas piezas que le daban, joyas, aretes, pendientes, todo eso tenía que ser destruido, metido en los lugares en el crisol, para así, de tal forma, hacer líquido ese oro, esa plata y ese cobre para hacer el Mizcán. Entonces, por eso esta palabra tebarú está allí, fue escrita allí. Hay otras palabras que también se usan para incendiar, o más bien para prender fuego. Ahorita las voy a mostrar. Entonces, por eso esta palabra entonces está hablando acerca de eso, de desvanecer, porque eso es lo que iban a hacer. Las joyas, todo lo que iban a lo que daban ellos, los tenían que destruir, lo tenían que desvanecer, y eso exactamente estaba prohibido. En otras palabras, el Creador quiere decirle a aquellos artesanos que van a trabajar en cuanto al trabajo, en Shabbat está prohibido hacer eso. Cuando ellos entraran a la tierra, quizás de pronto iban a seguir con ese trabajo, aquellos que aprendieron en Egipto de trabajar todo lo que era orfebre y todos aquellos artesanos, y tenían que elaborar fuego. Entonces, por lo tanto, se tenía que destruir todo aquello, las joyas, desvanecer todo aquello, devastación, iba a haber devastación, imagínense, iba a devorar, echar, embrutecer, o sea, algo, colocarlo bruto en el metal para así después darle forma y encender. Mire que el traductor usó esta palabra, encender, entonces, pero no le da el significado de lo que el Creador quiso decir. ¿Qué quiso decir el Creador? Hombre, está prohibido incendiar, destruir, desvanecer, consumir, destruir, barrer, poner algo ardiente, devastar, devorar. ¿Sí ve? Entonces hay tantas cosas. Entonces el traductor simplemente escoge esa palabrita, que esa es la que prácticamente todos los judíos toman como si el Creador dijera: no pueden prender fuego en el día de Shabbat para ustedes calentar su comida. Entonces vamos a ver otro texto bíblico donde el Creador mismo, aún en un Shabbat Kodesh, porque este es un Shabbat semanal, pero en un Shabbat Kodesh, un Shabbat alto, como es este Shabbat que viene ahora, que es el Shabbat de Pesach, el Creador permite que se cocine. Entonces él no puede echar su palabra hacia atrás. Si allá dice exactamente que se cocine, eso está en el capítulo 16, ahorita vamos a verlo, y acá está prohibiendo. Entonces no es que está prohibiendo prender el fuego, sino incendiar con fuego. Incendiar con fuego, porque eso es lo que dice el texto hebreo. Lo tebarú esh, así se debe leer. Lo tebarú esh, es decir, no arderás o encenderás con fuego, no el fuego, porque para que dijera el fuego, no prenderás el fuego,
tenía que tener esta preposición. Ustedes pueden preguntarle aún a la IA y les va a decir, puede preguntarle al que usted quiera, si al colocar la preposición acá a este texto automáticamente va a cambiar. Entonces es bueno estudiar de la forma seria para ver qué es realmente lo que dice el texto hebraico. Entonces está prohibido devastar, ¿verdad? Devorar, embrutecer, colocar algo en bruto para formarlo nuevamente. Y el traductor, como decía, colocó esta palabra: encender, fuego, gastar, infatuar, inflamar, necio, hacer pastar, quemar, o sea, está prohibido quemar, quitar, rudo, hacer algo rudo. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con trabajo, sacar y temerario. Vamos a ver la palabra de dónde viene, que es la 1197. La palabra 1197, que viene de la raíz bear o baar, y que significa abrazar o arder, abrazar con fuego, bastante fuego. Entonces, por eso se está hablando acerca de eso, de abrazar, de arder con mucho fuego. Entonces, por eso está prohibido hacer eso. Todo lo que tenía que ver con quema, con consumir, con trabajar de la forma, está prohibido. No que no puedas cocinar. Entonces podemos ver aquí que eso fue lo que leímos ahorita. Acá posiblemente se vea más grande para que lo podamos mirar. Entonces la pronunciación baar, ¿verdad?, viene de la raíz primaria, encender y consumir por fuego o comiendo, dice acá. También como denominante del 1197, hacerse brutal. Entonces, abrazar, en definición, no se debe abrazar con bastante llama, ¿verdad? Arder con muy fuego, algo ardiente, barrer como tal con el fuego, consumir con el fuego, destruir con el fuego, desvanecer con el fuego, devastación, devorar, echar, embrutecer. Todo eso tenían que hacerlo en todos estos capítulos del capítulo 36 de Éxodo, capítulo 37, capítulo 38. Todo eso tenía que ver con fundir metal. Entonces esos metales exactamente había que destruirlos para poder sacar. Habían joyas que estaban mezcladas. Por eso el oro de 24 quilates, para poder sacar el oro de 24 quilates, imagínense, se necesita 1064 grados centígrados para poder sacarlo de una forma fina. Ya otros que son de 18 quilates, de 14, ya que están mezclados con otros metales, ya prácticamente necesitan menos fuego. Entonces, unos 900 grados o un poco menos para poderlos mezclar. Pero ya el oro puro, que ahí prácticamente se necesitó prácticamente casi 1,5 toneladas aproximadamente para poder hacer todo lo que tenía que ver con el mobiliario del Mizcán. Y todo eso se requería fuego. Es una cosa impresionante, y se requería oro en cantidad. Y para eso, aquí está todo eso lo que tenía que hacerse, ¿verdad? Destruirse, consumirse, devorar, una cosa impresionante. Entonces, por eso tenemos esas palabras. Vamos aquí, nuevamente, a otra palabra más, y vamos a buscar acá atrás, a buscar otro texto bíblico. Ya creo que entonces nos quedó claro acerca de esa palabra, que no se está refiriendo a no prender fuego, sino a incendiar con fuego. Hay una pausa. Esto investíguenlo, no me crean a mí, pregúntenle a un maestro realmente y serio de hebreo, y le va a decir exactamente que aquí hay una pausa. No se ve, pero aquí está. Y esta pausa se debe decir con fuego. Eso es como hay palabras en español que por ejemplo, uno utiliza, pero que al momento de escribirla no las coloca porque pues es lógica, por la lógica
la lógica, no se coloca. Hay cosas que quedan allí. Igualmente en el hebreo y cada lengua también tienen algunas cosas, algunas reglas gramaticales que son de vital importancia. Entonces, más que todo, aquí se le da el enfoque al fuego, ¿verdad? Entonces, por eso los rabinos, algunos han llegado a la conclusión que no está diciendo que no pueden cocinar, sino que más bien el problema está en encender el fuego en el día de Shabbat. Ese es el problema. Y algunos, por ejemplo, por eso antes que comience el Shabbat, por ejemplo hoy, que es Shabbat, ellos incendiaban fuego, algunos dejan hasta vela prendida y ese fuego que ya está ahí en la vela, entonces la toman para prender la estufa, porque no hay ningún problema, porque ya el problema, según los judíos mesiánicos, según Rambán, según personajes grandes del judaísmo, han dicho que el problema está en incendiarlo, poner la chispa. Entonces eso es más que todo una interpretación rabínica, pero hablando seriamente, allí exactamente no está diciendo que no encienda fuego, sino exactamente incendiar con fuego, no que prenda el fuego. Tenía que tener este artículo ja para que dijera el fuego, o sea, está prohibido prender el fuego, pero no tiene este artículo. Entonces, por lo tanto, eso deja de un lado el pensamiento así como Reina Valera no lo dejó, que ese es el gran problema que todos tenemos, porque la versión Reina Valera y aún esa retrotraducción que tiene Reina Valera es la que los masoretas prácticamente hoy día tienen, el texto masorético hebreo, que estos punticos prácticamente la Reina Valera les ha ayudado en cierta forma para ellos poder interpretar algunas cosas. Entonces vemos otro texto, y yo quisiera que viéramos otro texto bíblico. Vamos más atrásito, vamos atrás a otro. Aquí en el historial tengo otro texto, y vamos aquí al otro texto. Ya leímos el 35, vamos al 16 verso 23. Aquí quería mostrarle algo, porque esto es importante también que lo miremos aquí en el 35 antes que se vaya, para poder mirar aquí: no encenderáis fuego en ninguna de vuestras moradas. La palabra Mosboteihem, esa palabra que está aquí, y vamos a esta palabra Mosboteihem, que exactamente que nos está diciendo, que es la 4186, y esto es el Strong. Resulta y pasa que aquí nos está hablando acerca del asentamiento, ¿verdad? De los lugares donde ellos venían, ¿verdad? También nos está hablando acerca de las tierras donde ellos iban a vivir, y ahí aparece la palabra morada. Morada es porque pues en las carpas donde estaban, en los lugares, ellos vivían de un lado a otro, y por lo tanto pues ahí no dice la palabra casa, que es una cosa importante que hay que tener en cuenta. Y algunos dicen, bueno, tiene la raíz de Bahí, ¿verdad? Pero resulta y pasa que allí lo que está diciendo es asentamiento, y aquí vamos a mirarla a la 4186, que es la palabra Moshá. Y esa palabra Moshá exactamente está hablando de asentamiento, de los asentamientos. ¿Por qué? Porque ellos venían en el desierto. Ahí no dice casa. Entonces no prendan fuego en las casas. Eso no lo dice el texto. Entonces hay que tener mucho cuidado en agregarle algo que no dice el texto. Con mucho amor y con mucho cariño, mis hermanos, yo no estoy tratando de decirle a la gente haga algo que la escritura prohíba. No, yo lo que estoy tratando de decirle exactamente lo que el texto hebreo dice.
porque el texto hebreo dice otra cosa muy distinta a lo que la versión dice, que eso es importantísimo. Entonces viene hablando que la palabra mosboteihem, exactamente, que la raíz es moshá, y viene hablando acerca de asiento o asentamiento, prácticamente en el lugar donde ellos venían, en el desierto, donde ponían las carpas, pero realmente habían tiendas exclusivas, no que ellos prendieran los fuegos dentro de las casas, porque ahí no dice casa, ahí dice mosboteihem, que exactamente se puede traducir como morada, pero morada en las tiendas donde se hacía, donde se colocaban los crisoles para poder consumir todo lo que tenía que ver con los metales. Eso es de vital importancia saberlo. Entonces, por lo tanto, en ninguna parte de esa palabra mosboteihem aparece la palabra casa, bayit. Si dijera no encenderá fuego en vuestras bayit, en vuestras casas, en vuestras beit, entonces ahí sí dijera exactamente que está prohibido prender fuego en las casas. Pero no dice eso, dice en vuestras en vuestra tierra, ¿verdad? Porque ellos iban a entrar a la tierra, estaba prohibido. Y en los lugares de reunión, donde se reunían ¿a qué? A trabajar. Uno, el lugar de trabajo, ese es el lugar de reunión, el lugar de asiento, de silla, de donde está habitando en ese momento. Por eso aparece exactamente el lugar donde tú más estás en tu trabajo, es allí. Si quizás de pronto no sale, algunos trabajan en la casa, pero en este trabajo no lo iban a hacer a casa. ¿Por qué? Porque esos crisoles se encendían demasiado fuerte y por los niños que habían ahí no iban a tener esos crisoles ahí encendidos. Eso tenía que estar a un lugar muy apartado aún del campamento, por cualquier incendio que podía producir ese fuego, por el grande calor que iba a estar. Entonces, por lo tanto, es importante saber que ahí no dice casa, y eso queda muy claro. Entonces, mosboteihem, esa palabra que estamos viendo que la raíz es moshá, y nos está hablando acerca de asentamiento, de los lugares donde ellos venían. Entonces eso también quedó prescrito para que cuando ellos entraran a la tierra no hicieran quemas, no hicieran devastación en el día de Shabbat, de incendiar con el fuego. Eso queda muy claro. Vamos a leer ahora sí pasamos al otro texto que tenía ahorita en pantalla, y vamos a mirarlo en el nombre de Yahshua HaMashiach, que es el capítulo 16-23. En el capítulo 16-23, porque estamos viendo aquí la Reina Valera, y en Reina Valera, y este es el texto que algunos también pues toman, porque también dan mala interpretación a lo que el Creador dice, pero vamos a ver qué realmente es lo que nos dice el Creador en esta palabra. Reina Valera, en capítulo 16, Éxodo capítulo 16, verso 23, y dice, y él les dijo, ¿quién? Adonai. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Adonai, o más bien Moshe Tabarel, esto es lo que ha dicho Adonai. Mañana es, voy a leerlo así como dice Reina Valera, mañana es santo día de reposo, el reposo consagrado a Adonai. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces, cuando tú lo lees así en la versión, ¿qué te está diciendo? Hoy es viernes, debiste cocinar hoy viernes, de acuerdo al pensamiento de lo que está escrito ahí, ¿no? Entonces, hoy viernes tienes que cocinar, porque mañana es día de reposo. Entonces tenías que cocinar el viernes muy temprano, de acuerdo a la interpretación de algunos, ¿no? Cocinar temprano el viernes, y por lo tanto lo que hay de cocinar, cocerlo hoy, es decir, el viernes, en la interpretación de algunos. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. Pero resulta y pasa que ahí viene algo interesante, que el mismo texto nos está diciendo, y todo lo que sobrare, no está diciendo exactamente cocina para el día de mañana, sino exactamente dice que cocines hoy, ¿verdad? Y aquí viene hablándoles ellos de otra forma, y les está diciendo para enseñarles, para que tengan una disciplina, porque ellos vienen de un lugar donde nunca han
tenía una disciplina en cuanto al día de Shabbat como tal. Entonces, por lo tanto, el Creador le da a ellos la oportunidad de aprender a ser prácticamente disciplinado en no cocinar o en no hacer algo de tal forma que se les vaya a ir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque también tenían algo interesante. Aquí el maná que les caía de Shamaim, del cielo, era lo que ellos comían. ¿Se lo podían comer así crudo? Claro que ellos eso ya se lo podían comer porque todo eso estaba listo exclusivamente para comer. Si ellos querían molerlo, si ellos querían hacer todo eso, de molerlo, de cocinarlo para hacer arepas, para hacer otra clase de comida, lo podían hacer, pero exclusivamente ellos, ahí vemos exactamente que el texto dice otra cosa. Vamos a mirarlo acá, algunas cosas que son de vital importancia. Mire cómo acá lo tradujeron de acuerdo al texto de Reina Valera. Y dijo a ellos, esto es lo que habló Yahú, Shabbat, es decir, dice aquí, día de descanso, sábado, bueno, Shabbat, Kodesh, santo, al Adonai o a Yahú, mañana, marcador como objeto, lo que cozáis, dice, lo que cozáis, coser, y no dice lo que cozáis hoy, coserlo, no, la palabra ayón no aparece por ahí por ningún lado. Ahí vamos analizando prácticamente lo que está diciendo. Entonces, volvamos a mirarlo como dice el texto. Y dijo a ellos, esto es lo que habló Yahú, ¿verdad? Día de descanso, día de Shabbat, Kadosh, a Yahú, mañana, y lo que cozáis, cocedlo. Y lo que cozáis, cocedlo, ¿verdad? No está diciendo que cozan, o coman, o cocinen, para que lo entendamos un poco más, ¿verdad? Cocinen y cocinen para la comida del día de mañana. No lo dice. Esto como está diciendo, está diciendo mañana es día, ¿verdad? Porque le está hablando acerca de una disciplina para que ellos aprendan a ser disciplinados. Lo que hay de cocerlo. Se sobreentiende que dice que hoy, porque así es lo que ponen en Reina Valera, lo que es de cocinar, cocinarlo hoy, pero aquí no dice la palabra yo, no dice nada de eso. Entonces es algo que el traductor pensó y dijo, no, está tratando de decir que cocine lo que cocinenlo el viernes, cocínenlo hoy. Aquí nos está diciendo otra cosa diferente. Entonces, mañana lo que cozáis, cocerlo o cocer, y lo que hirváis, hervid. Y todo el sobrante, ¿y todo qué? El sobrante, guardad, y aquí viene la palabra interesante, guardad para vosotros, para mantener ¿qué? Hasta la mañana. ¿Y el resto de día qué? Entonces el resto de día no podían comer Shabbat o sábado, porque me entiendan un poquito, dice que sobrante. Aquí interesante. Usted podía comer, cocinar y guardar lo que le quede, lo sobrante, guardándolo ¿hasta qué? Hasta la mañana. Hasta la mañana. Entonces no dice para mañana, como dice acá en la Reina Valera, que esto fue lo que colocaron acá. Entonces es muy diferente el texto hebreo a lo que ellos tradujeron acá. Entonces acá sí dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Adonai, mañana es santo día de reposo, el consagrado Adonai, lo que habéis de cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinarlo, y todo lo sobrante, mira que aquí, y lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Acá dice para mañana, pero realmente el texto no está diciendo para mañana, sino dice para vosotros, para mantener hasta la
ja, mire que aquí sí hay un artículo, hasta la, hace hincapié en la preposición, que eso es importante cuando uno estudia esto. Aquí está la preposición y la preposición te está diciendo hasta la mañana, hasta la mañana. Entonces la pregunta es, ¿y el resto de día qué? ¿Cómo hace entonces para seguir comiendo? Entonces es fácil entenderlo. Resulta y pasa que ellos podían comer en el día anterior, el Shabbat. Al Shabbat se le daba doble ración, es decir, el viernes, para que nos entendamos, aunque no existía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, esos nombres como tal no existían. Entonces, por lo tanto, el día sexto, por así decirlo, el día sexto, el Creador hacía que cayera maná de una forma bastante para que ellos tomaran 2 omer, es decir, una cantidad suficiente para ese día y para el siguiente día. Entonces viene hablando en algo que realmente pues ellos si querían cocinar, lo cocinaban, si no, no. Así sencillo. Entonces es algo que es impresionante porque la escritura es clara. El Creador no viene a colocarle a la persona, una atadura. El Shabbat no es una atadura. Algunos han visto el Shabbat como una atadura. El Shabbat es una delicia. El que pueda cocinar el viernes, está bien, lo puede cocinar, pero lo malo es que crea que no pueda calentar su comida el día de Shabbat, es decir, el sábado, para que usted me entienda un poco. Algunos piensan que no lo pueden hacer porque el texto está diciendo que no puedan encender. Vamos a mirar otro texto que es de vital importancia y creo que está en el capítulo 12. Vamos a ver el capítulo 12. Entonces, ojalá haya quedado claro esto, que es de vital importancia para que lo analicemos. Vamos al capítulo 12 de Shemot. Vamos otra vez a la pantalla. Y el capítulo 12, aquí estudio un poco, aquí estudiamos 16. El 12:16. Vamos a ver qué nos dice el 12:16 exclusivamente. Miren lo que dice en la interlineal en Éxodo capítulo 12, verso 16. El primer día habrá santa convocación. Esto estoy leyendo Reina Valera para que nos demos cuenta que el problema está en que las versiones nos dicen una cosa muy diferente al texto. Entonces, el primer día habrá santa convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto, mire aquí viene algo interesante porque el Creador es claro, excepto solamente, aquí dice solamente lo que preparéis, lo que cada cual haya de comer, preparar. Y esa palabra preparar no es la palabra que realmente se debe traducir y vamos a mirar qué palabra se usa ahí porque en el texto hebreo te dice otra cosa muy diferente. Mire cómo se dice acá. Y en el día, el primero, asamblea santa, y en el día, el séptimo, asamblea santa, será para vosotros, trabajo no se hará en ello, excepto, aquí dice excepto se come por toda esa persona eso para sí mismo, y aquí hay otra palabra, excepto para sí mismo, y aquí tenemos la palabra excepto para sí mismo se hará para vosotros, se hará. Y esta palabra se hará, vamos a mirarla, que es la palabra ashá, y esa palabra ashá, vamos a mirarlo como se dice, vamos a mirarla a ver, se hará, vamos a escudriñarla un poquito, y en esta palabra ashá tiene que ver, dice, con abrir, acontecer,
Vamos a mirarlo acá. Creo que es más grande en la letra más grande cuando vayamos al Strong. Sí, aquí tenemos la palabra asá, que es lo que dice, que significa abrir. Y realmente aquí tenemos la palabra primaria hacer, en el sentido de hacer, es decir, de cero, porque el texto te está diciendo excepto lo que han de hacer. O sea, pueden cocinar. Ahí está diciendo exactamente pueden cocinar. Vamos nuevamente a mirar. Hacer en el sentido de aplicar más amplio, como sigue, dice abrir, acontecer, actuar, acumular, administrar, adquirir, afligir, amontonar, amparar, andar, aprovechar, arbitrariamente, árbitro, arrojar, atormentar. Todo eso es lo que significa la palabra ¿qué? La palabra asad. Y esa palabra asad que tiene que ver con hacer. Y mire que aquí vamos a mirarla acá, usar, tratar, traer, trabajar. Mire, todo lo que tienen que trabajar, es decir, que en el trabajo, en el Shabbat se trabaja para el reino. El reino está ¿de dónde? Entre vosotros. Cuando la gente entienda que el cuerpo es el Mishkan de Adonai, que el cuerpo es el Mishkan, entonces debe saber que en Shabbat se trabaja para el reino. Yahshua dijo en Shabbat, dijo, mi padre trabaja, así quedó en la versión, Abba trabaja y yo trabajo. ¿Por qué? Porque realmente pues se trabaja para este cuerpo, este Mishkan. Entonces se trabaja, mire que porque también está diciendo que lo que tendrán que hacer, aquí viene la palabra realizar, y es realizar desde cero, preparar la comida, por eso colocaron lo que han de prepararlo. Entonces el traductor colocó esta palabra, pero aquí también aparece la palabra realizar, es decir que desde cero se podría cocinar, porque aquí también nos está diciendo otra palabra. Tiene muchas palabras de rendir, reunir, sacrificar, ¿verdad? Y todo eso se hace. Cuando Yahshua HaMashiach hacía cosas en Shabbat, ellos les decían, ¿tú por qué haces? O ¿por qué le decían ellos? ¿Por qué vuestro maestro hace tal cosa en Shabbat? Y él les decía, y aún sus grandes líderes circuncidan en Shabbat. ¿Y eso qué? Explíquenme. Y la Torah no porque es hacer el bien. Entonces en Shabbat se hace el bien, más con nuestro cuerpo, que es el Mishkan de Adonai. ¿Le cae bien al cuerpo comerse una comida recién hecha? Claro que sí, es importantísimo. Entonces, mire cómo están las palabras: preparar, presentar, proceder, producir. Es decir, que desde cero se puede producir. Wow, interesante, ¿no? Poner, aquí nos pones hasta pensar y todo, para que miremos. Está la palabra ordenar desde el comienzo, ¿verdad? Manifestar, mantener, medir, mostrar, obedecer, obrar, ocupar. O sea, se ocupa ahí. ¿Por qué? Porque es mire que en el tiempo cuando llegaron los Malach y Adonai llegaron a la tienda de Abraham, que fue Pesa también, que se le dijo a Sara, exactamente, ve y prepara un cabrito y pan y leche y eso y tal. Y eso no fue así a los bullos, a los cocos. Tenía que ir a buscar la ovejita, tenía que sacrificarla, tenía que hacer desde cero para poderle dar la comida, y exactamente ellos comieron en Pesa. Entonces vemos que no hay ninguna prohibición como tal de cocinar en Shabbat. No hay como la escritura no refuta eso de cocinar en Shabbat. Que aquel que lo quiera hacer, cocinar de un día para otro, lo malo es que diga, no puedo incendiar, tengo que comerme la fría. Eso sí sería, porque ya se sería una levadura de los fariseos, creyendo que si lo hace entonces estaría mal. Entonces mira que acá tenemos otras palabras. Vea, lograr, manejar. Mire que aún en Shabbat, si hay que llevar a alguien, se puede llevar. En Shabbat se puede llevar a alguien. Si hay que manejar un carro para poder llevar a alguien, hay que hacerlo. Si alguien se enfermó en Shabbat y hay que ir al hospital, tiene una cita
el día de Shabbat, vaya, porque la vida prima por encima del mandato. Esto es de vital importancia para que la gente lo entienda. Todo aquel que estudia Torah debe hacer eso. Mire, tenemos otra palabra: lograr, llevar, librar, lavar. Ahora no es que usted se va a poner a lavar en Shabbat porque no, aquí aparece la palabra lavar. No, está hablando de lavar su alma, de lavarse usted, ¿verdad? Aquí viene otra cosa diferente. No que ya esos son quehaceres como tal, pero más que todo como para comer. Aquí viene otra: formar. Desde el comienzo tú puedes formar. Desde cero, quiero guisarme una carne. Bueno, si lo puedes hacer de un día para otro, el día viernes lo puedes hacer todo el condimentado y dejarlo ahí listo ya para meterlo al fuego o colocarlo en el sartén. Lo puedes hacer porque aquí también lo dice. O lo puedes comenzar desde cero. Lo puedes formar, porque aquí también la misma palabra te está diciendo qué debes hacer. Entonces, cuando esto es estudiar hebreo bíblico, estudiar el hebreo bíblico es otra cosa diferente a estudiar el hebreo moderno. ¿Me entienden por qué? Porque cuando uno estudia esto a profundidad, se da cuenta exactamente que el Creador te quiere mostrar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Él ha preparado para aquellos que le aman. Entonces mire que puede formar, gastar, guardar, guisar, mira, hasta guisar puede ser. La palabra hacedor puede hacer, instruir, favorecer, fabricar. Imagínate, aparece la palabra fabricar. ¿Se puede fabricar en Shabbat? Claro, aquí está. Se puede fabricar comida, ¿ya? Excepto lo que puedan comer, porque eso está diciendo el texto. Entonces, ¿se puede fabricar? Claro que sí. Aquí está diciendo eso. Emprender, dictar, disponer, edificar, todo lo que tiene que ver con tu Mizkan, con tu cuerpo. A eso se refiere, eso es importante. Crear, mira, crear desde el principio, esa es la palabra desde el comienzo. O sea, todo lo que, porque lo que has de preparar. Entonces, ¿por qué no colocaron lo que has de crear? Porque ahí viene, aquí está la mano metida de quién, de nada más y nada menos que de los rabinos. Los rabinos metieron esta palabra en vez de esta. ¿Y por qué no colocaron lo que han de crear desde cero? Lo pueden hacer para que cocinen, para que coman. ¿Por qué no le colocaron esto? Porque ellos tenían ese pensamiento y hacen del Shabbat un ritual, no hacen del Shabbat una delicia, que eso es lo que el pueblo tiene que tener, el Shabbat como una delicia, no como una carga, que es de vital importancia. Entonces, otra palabra, vea, conceder, consumar, convertir, celebrar, cometer, comprimir. Entonces, analicemos que esa palabra está la palabra crear. Entonces, desde muy abajo está esta palabra. Y les decía que había otras palabras que es de vital importancia, otras palabras para encender fuego. Tenemos otras palabras para encender fuegos y hay muchas de ellas. Y por ejemplo tengo otras palabras aquí que lo podemos buscar en otro texto. En otros textos, por ejemplo, el verbo lehadli, esa palabra lehadli también se utiliza para encender, para prender fuego. Y aquí, por ejemplo, si la palabra lehadli apareciera aquí, lo lehadli had esh, entonces dijera, no prenderás el fuego, no prenderás el fuego pequeño, que es la palabra lehadli. Y esa palabra lehadli está hablando de encender un fuego pequeño como una lámpara, como una vela, como una estufa. ¿Ve? Entonces en hebreo hay palabras exclusivas y aquí aparece la palabra barú, como para incendiar un fuego mayor, fuego grande, un fuego de devastación, como lo vimos ahorita. Hay otra palabra que es como para prender basura, para prender más cosas más grandes, que es la palabra lejavir. Esta palabra lejavir es una palabra más grandecita,
donde realmente se requiere como consumir como una basura, como algo que si quieres quemar algo exclusivamente ahí, más que todo esa palabra, la palabra lejavir, pero aquí tampoco aparece la palabra lejavir, sino que aparece la palabra tebaru. Y vamos a recordar, para dejarlo aquí, que es de vital importancia, ya decíamos que la palabra bajar o bear tiene que ver con incendiar. Vamos a recordar aquí para que dejemos aquí en claro. Entonces, este verso está correcto: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Está correcto? Traducidamente, no está bien traducido. ¿Por qué no está bien traducido? Hombre, porque se vuelan las pausas que tiene el texto hebreo. Lo tebaru esh. Lo tebaru esh. No encendar, no incendiará. Es más, que ni siquiera dice incendiar, aunque colocaron esa palabra. Hay otra palabra, no arderán, porque está la palabra tebarú tiene que ver con arder, con devastación. No arderán con fuego. Aquí hay una pausa, omite la preposición. Entonces eso es vital importancia. Pregúntenlo al que usted quiera y no peleen con ninguno, sino estudien, sino que para que dijera no encenderán el fuego, entonces tenía que tener esta preposición que está acá abajo, como esta que encontramos aquí, ja. Entonces tuviera esta aquí, entonces dijera no encenderás el fuego. ¿Y ve? Entonces la expresión sería, la oración sería muy diferente, la expresión sería muy diferente. Entonces ahí no está diciendo que no prendas el fuego, sino que dice no incendiarás con fuego. Es diferente. Entonces es de vital importancia eso, mis hermanos, y se la dejo ahí para que ustedes lo revisen en el nombre de Yahshua Mashiach, con todo amor, con todo cariño, porque el Creador quiere que su pueblo aprenda de su palabra hermosa. Entonces esa palabra tebar, ¿verdad? Tebarú o bajar, que es abrazar, y aquí se la pongo en grande, ¿verdad? Abrazar, arder, ardiente, barrer, consumir, destruir, desvanecer, devastación, devorar, echar, embrutecer, encender, fuego, quitar, infatuar, inflamar, necio, hacer, pastar, quemar, quitar, rudo, sacar. Todo eso se tenía que hacer exactamente en el día de todo lo que tenía que ver con consumir los metales. Para hacer todo lo que tenía que ver, por ejemplo, desde el capítulo, vamos a mirar aquí desde el capítulo, por ejemplo, el capítulo 36 de Éxodo, desde el verso 8 al 18, puede leerlo desde allí, todos los corchetes, por ejemplo, los corchetes de oro, los bronces, para unir las cortinas, todo tenía que ser, todo tenía que utilizarse, ¿qué? Utilizarse fuego, tenía que hacerse, ¿qué? Hacer que destruir todas las joyas para poder hacer el oro, el bronce, para hacer todo eso. En el capítulo Éxodo 36, verso 24 al 30, también vemos las columnas que son de madera de acacia, primero que todo, y la madera de acacia, decíamos en una de las parashá, que tiene que ver con esa madera que es exclusiva y que también se dice que es el árbol de la vida. Era una madera, o es una madera que también se utilizaban para los barcos, para las grandes embarcaciones, porque se decía que también tenía que ver con Osiris. Eso lo pensaban mucho los egipcios. Entonces el Creador dijo, bueno, si ustedes tienen esta madera como algo sagrada, yo les voy a demostrar que con esa madera, que es algo para ustedes, algo sagrado, les voy a demostrar a ustedes que yo voy a hacer algo y que yo soy el árbol de la vida. Por lo tanto, todo lo que tiene que hacerse, ese Mizcán, ese árbol que se llama el árbol de la vida, todo el Mizcán tenía que ver con él, con sus huesos, con sus días aquí en la tierra, cuántos días vivió, cuántos días, aún en la eternidad, todo era representación de Yud-Hei Vov-Hei, de Yahshua HaMashiach, del que vino. Algunos no conocen a Yahshua HaMashiach por eso, porque han dejado de estudiar la escritura como tal y se han perdido esto. Entonces, por ejemplo, para hacer todo lo que tenía que ver con las columnas, decía
Tenía que bañarlas de oro, las que estaban dentro de la Ohel Moed, de la carpa, donde estaba la menorá, donde estaba la mesa de los panes, donde estaba el incensario, ¿verdad? Donde estaba el arca, el lugar Kadosh Kadoshim, ¿verdad? Todo eso tenía que tener buen oro y para eso tenía que hacerse todo esto. Hacerse algo rudo, o sea, meterle buena candela, 1064 grados para sacar 24 quilates, que es el oro más puro. Entonces es de vital importancia. Entonces Éxodo 36 del 24 al 30 conseguimos eso. En Éxodo 36, desde el verso 33 al 37, vamos a ver que las 4 columnas de madera eran cubiertas de ¿qué también? De oro, de oro para el velo, donde estaban el velo que separaba el lugar Kadosh del lugar Kadoshim, lugar santo del lugar santísimo, para que me entiendan. Entonces todo eso tenía que hacerse de oro, buen oro, y tenía que consumir, hacer una devastación bárbara, aquellos metales que estaban, habían algunas joyas que estaban mezcladas, y todo eso tenía que meterlo a la candela. Pero el oro, si usted ha mirado los crisoles, cuando están consumiendo todo eso, el oro se va abajo, los metales más livianos suben, y eso lo van separando con un tazón, y eso tiene un proceso muy, muy tremendo. Entonces todo lo que tenía que ver en el capítulo 36, del 33 al 37, todas las columnas cubiertas de oro. En el capítulo 37, del 1 al 9, todo lo que tiene que ver con el arca del pacto era de oro, recubierta prácticamente el cajón, el hueco, era prácticamente con láminas. Fue tremendo. Después bañada con oro. Es una cosa impresionante para hacer láminas diminutas y recubrir esa caja de madera. Y el propiciatorio, la tapa de arriba, era de oro puro, porque imagínense, para poder hacer de 24 quilates, entonces necesitaban que incendiar. Entonces estaba prohibido. Van a hacer esto, pero les prohíbo incendiar. Eso es lo que dice el texto. Les prohíbo incendiar con fuego en el día de Shabbat. No dice que no puedan cocinar. Eso tiene que quedar muy claro, y el Ruach HaKodesh les ayude a algunos para poder entender esto. Sé que hay algunos maestros que enseñan al contrario. Entonces sigue mostrando en el capítulo 37, por ejemplo, decía en el capítulo 37 del 1 al 9, todo lo que tenía que ver con la tapa del propiciatorio, los querubines, era de oro puro, todo era de oro puro, era una sola pieza. El capítulo 37 del 10 al 16, ahora viene la mesa de los panes, también era de madera de acacia, recubierta con oro, la cornisa, todo eso tenía una cornisa, y esa cornisa también, todo eso tenía que tener oro, y recubierta los tazones. En Éxodo 37, del 17 al 24, también la menorá, también era de oro puro, porque eso representa a Yahshua HaMashiach. Es decir, nosotros tenemos que ser como oro puro, como ese oro puro. Tenía siete lugares donde estaban el aceite, esas ramas, podría decirlo así, donde estaban las lámparas, y estas lámparas estaban con un aceite específico. No es cualquier aceite, porque hay gente que tiene aceite, pero que vienen de los hombres. Es hermoso orar, buscar la presencia del Creador y que Él te enseñe todo esto. Cuando uno se va al Creador, Él le enseña de una cosa hermosa, es algo tan lindo que no hay palabras. A mí se me traba hasta la lengua hablando, porque realmente es algo tan hermoso cuando nuestro Abacados nos enseña su hermosa palabra. Entonces, mis hermanos, miren que la menorá, esas ramas, ¿verdad? De la menorá, los siete partes de la menorá, exclusivamente eran ¿de qué? De oro puro. Todo era de oro, y donde iban los tazones, exactamente eso lo llenaban de aceite con una especificación. Por lo tanto, el aceite que debemos tener tiene que venir de Shamaim, un aceite limpio y puro. Eso está en el capítulo 37 del 17 en adelante. Todo lo que tenía que ver
con la hechura de la menorá, que tenía que ser con oro puro. En Éxodo 37, desde el verso 25 al 28, también tenemos el altar que también el altar del incienso, ¿verdad? Que también era de oro puro, tenía una cornisa alrededor, tenía anillos de oro, todo tenía anillos de oro, donde pasaban las varas, que también eran varas de acacia recubiertas de oro. Entonces mire que todo esto tenía que ver con la devastación para poder hacerse todo eso, que de acuerdo al capítulo 38 de Shemot, de Éxodo, encontramos que utilizaron mucho, pero mucho oro allí. Éxodo 38 del 1 al 7, el altar de bronce, ya también esa madera de acacia ahora se recubre de bronce para poderse hacer consumir allí. Y hay algo tremendo que uno analiza. Si fuese fuego, el fuego natural, el fuego de aquí de la tierra, usted puede hacerle colocar un metal, por ejemplo el bronce, de acuerdo a la lámina, ¿no? De acuerdo a la lámina, lo recubre y cocina o mete candela allí dentro. Y si usted analiza el calor que se produce allí, va a quemar o a consumir la madera, que eso es de vital importancia. Pero vemos que allí en el Mizcán eso no se consumía, porque tenía ese fuego que venía, era el fuego de Shamaín, que es un fuego muy diferente. El día que Moshe hizo el Mizcán, ya en el capítulo 40, de Éxodo, cuando él lo hace todo por completo, dice la escritura que él, cuando ya prepara todo, ahora hacen el primer holocausto y todo aquello, el Creador envía fuego de Shamaín, y es que enciende ese lugar, y lo único que ellos tenían que traer era leña, y para que eso se mantuviera allí prendido. El fuego era un fuego muy distinto, fuego de Adonai. Entonces el fuego de Adonai no permitía que esa madera que estaba en la madera de acacia se consumiera por el fuego, porque estaba recubierta ¿de qué? Estaba recubierta de bronce, y el Padre no permitía que se consumiera. Entonces es algo interesante, que podemos ver que el fuego es el fuego de Shamaín. Era como el fuego mismo que vio Moisés en la zarza, pero que no se consumía. Es un fuego muy distinto. Entonces eso es un fuego purificador, por así decirlo. Cuando la escritura dice que el Creador es fuego consumidor, no está hablando de que Él te puede matar, te puede achicharrar, porque eso fue lo que nos metieron aquí. No, cuando el texto hebreo te dice que él es como fuego, nos está hablando exactamente que Él es alguien que purifica, ¿verdad? Que como se le dijo a Jeremías, te he colocado a ti para que tú arranques, para que también cortes, pero para que comiences a edificar nuevamente. Entonces el fuego del Creador viene para arrancar lo malo e implantar lo bueno, que eso es lo que el Creador quiere. Entonces ahí vemos que lo último que se hace es la fuente de bronce, y se hace con todo lo que tenía que ver con bronce. Aún las bases de las columnas era de bronce, los capiteles de bronce, los capiteles de plata, la parte de arriba de las columnas tenía que ser de plata, y la parte posterior, la parte de abajo, tenía que ser con bronce. Entonces miremos que el Creador aquí nos está diciendo, por lo tanto, que está prohibido que hacer eso, porque ellos iban a hacer el Mizcán. ¿Cuánto tiempo se iban a demorar ahí en hacer ese lugar? Oye, se iban a demorar un largo tiempo, más o menos aproximadamente unos 8 meses, cuando usted comienza a sacar la cuenta desde Shemot capítulo 19. Entonces, para que les quede muy claro. Bueno, Shalom Alejem, bendiciones en el nombre de Yeshua Mashiach, y ojalá le haya quedado claro lo que dice el texto hebreo: Lo tebaru esh bekol moteihem be ayon ha Shabbat. Eso es lo que dice el texto, en el nombre de Yeshua Mashiach. No arderán o encenderán con fuego en
todas vuestras tierras o en vuestros asentamientos, ya vimos la palabra Moshá, en vuestro asentamiento en el día de Shabbat. No dice en vuestras casas. Eso que quede claro. Shalom, alejen para todos. Bendiciones.